¿Cómo están? ¿Bien? Pues hoy es nuestra última enseñanza sobre el tema que nos trajo el Señor a compartir con ustedes acerca de comprometidos con la verdad. Y estuvimos hablando en esta fin de semana sobre los verdaderos discípulos. ¿Cuántos son verdaderos discípulos? Algunos no los veo que no pudieron estar, no se me hacen sus rostros conocidos. Les recomendamos que escuchen las enseñanzas. Los que estuvieron durante la conferencia van a escuchar esto y va a tener mucho más sentido, van a tener mucho más entendimiento, porque siguieron esta miniserie de 5 enseñanzas. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de discípulos emocionales, así lo hemos titulado. Y vamos a leer en la Biblia, busquen en 1 Corintios 13, versículo 11. Discípulos emocionales. Primera Corintios 13, 11. Voy a leer, usted me sigue allí, por favor. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta tarde hermosa en que pudimos venir para reunirnos, congregarnos, para 2 propósitos. El primero es para adorarte, exaltar tus atributos, tu grandeza, tu misericordia, y nos maravillamos, Señor, del Dios que tenemos. Pero también es para que ese Dios santo y bueno, misericordioso y perdonador, nos instruyas a través de tu palabra, Señor. Danos sabiduría para explicarla y entendimiento a todos para entenderla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, está hablando de una etapa que todos los seres humanos pasamos, que es la etapa de la niñez. Y después vamos llegando a la adolescencia, después a la madurez, hablando en lo físico, ¿sí? Dice que cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? Pues dicen puras cositas, ¿no? Pensaba como niño. Los niños pues nomás piensan en jugar, ¿no? Nomás piensan en ir a Disneylandia y comer hamburguesas. Dice, juzgaba como niño. ¿Cómo juzga un niño? Un padre le llama la atención, le disciplina, y el niño dice, ya no me quieres. Así son los niños, ¿no? Pero luego Pablo dice que él creció, que él maduró. Dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, dejé de comportarme como un niño. Y esto habla pues de la madurez a la que él había llegado. Ahora, esto tiene un sentido espiritual, no tanto físico. Aunque también lo incluye. Sin embargo, aquí tiene toda la connotación de espiritual, en sentido espiritual. Entonces la niñez es una etapa natural en todos los seres humanos. Espiritualmente también es una etapa natural, ser un niño espiritual. ¿Qué es un niño espiritual? Un recién nacido. Estamos hablando de alguien que se convierte a Cristo y que tiene un mes de nacido, pues está recién nacidito, ¿no? Después pues tiene 1 año, pues es un bebé todavía, ¿no? Tiene 2 años, tiene 3 años, todavía pues digamos, podemos decir que está creciendo, está en esa etapa de ir hacia la madurez. Y precisamente, fíjense, aquí es donde empieza el asunto de nuestra enseñanza, el punto principal. El cristianismo que se predica el día de hoy
está centrado en satisfacer únicamente los sentidos naturales. Dios nos dio los sentidos naturales como el ver, tocar, sentir, gustar, oír, pues nos los dio con un propósito, ¿no? Para desenvolvernos y pues desarrollarnos en el mundo natural, ¿no? Yo cuando veo esa montaña que tienen ustedes aquí nevada, pues qué bonita, ¿no? Produce una sensación así hermosa, de belleza, ¿no? Cuando pues te llevan a esas sopas así bien ricas que Memo me invita, no, pues gusta, ¿no? Entonces, Dios nos dio los sentidos naturales para relacionarnos con el mundo natural. Y eso produce sensaciones, nos gusta oír cosas bonitas, una música bonita, así instrumental, una flauta, ay, qué bonito, ¿no? Entonces nos gusta oír, nos gusta sentir, tocar, ver, etcétera. El problema en los cristianos es que no hemos sabido relacionarnos con lo espiritual. Las cosas, los sentidos naturales, Dios los puso allí con ese propósito de relacionarnos en lo natural. Pero en lo espiritual, ahí es donde empieza el problema. Los sentidos naturales no son, es decir, lo espiritual, que es la palabra de Dios, y Dios es espíritu, lo espiritual no está diseñado por Dios para relacionarnos nosotros en este nivel, en el nivel natural de ver, tocar, sentir, oír lo que me gusta, no. Ahí es donde está el problema, porque el cristianismo que se predica el día de hoy está centrado en satisfacer no lo espiritual, sino lo sensorial, lo natural. Es así como el ver, tocar, sentir, gustar y oír, pues es el clásico en el cristianismo de hoy. Y se ha olvidado que lo más importante es formar discípulos maduros. Amén. Discípulos obedientes, discípulos hacedores de la palabra. Esto, por lo tanto, ha provocado que los cristianos de este tiempo, los discípulos de Jesús, permanezcan en un estado de inmadurez espiritual, de niñez espiritual. Pues yo veo aquí ya gente adulta, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que puede haber un hombre que tiene 30 años y seguir portándose como niño, ¿no? O mujeres también. Eso habla de una inmadurez emocional, una inmadurez natural, ¿verdad? Todos esos arranques, ay, que no me gustó, ya está tu comida. Todo eso es de un niño, ¿no? O sea, de un inmaduro. Pues si quieres, cómetela, y si no, no. Y eso es de una inmadura. Entonces, el cristianismo bíblico, fíjese lo que dije, el cristianismo bíblico es un conjunto de enseñanzas que rigen y gobiernan la vida de las personas que se convierten a Cristo. ¿Cuántos se han convertido a Cristo? Y que deciden obedecer y vivir las normas del reino de Dios que está en los corazones de los que han creído. Entonces el cristianismo bíblico nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Voy a explicar esto bastante ampliamente. Nos enseña a negarnos a nosotros mismos y nos enseña a no dejarnos guiar por nuestros anhelos, por nuestros deseos, por nuestros sueños, por nuestras emociones puramente naturales. Ese siempre ha sido un problema, y lo vamos a ver cómo en la Biblia aparece también. Entonces el cristianismo nos enseña, separa de una manera muy clara el emocionalismo, los sentimientos puramente humanos, los gustos humanos, con lo que es lo espiritual, los separa. Ahora bien, Dios puso en nosotros emociones. Emociones, por ejemplo, llorar es una emoción, pero tiene que haber algo que te produce el lloro, ¿no? Por ejemplo, el dolor de alguien, pues te hace llorar, eso es una emoción. El ver que alguien sufre, sientes tristeza, esa es una emoción, ¿sí?
Y hay un sinfín de emociones que Dios puso en los seres humanos. Los puso para que la función de las emociones es para que de alguna manera nuestro ser se desahogue. ¿Me explico? Entre en un estado de quietud, pero eso es puramente natural. ¿Sí? El problema es que esas emociones que Dios puso ahí para relacionarlos en lo natural, las involucremos con lo espiritual, y aquí es donde empieza el problema. El cristianismo no es una religión que enfatice, fíjese, sentir cosas bonitas. La Biblia no enseña a los cristianos a sentir cosas bonitas. Sin embargo, eso es lo que se les predica a la gente. Sienta bonito. Pero la Biblia no enseña eso. El cristianismo no es lo que enseñó Jesús, no eran enseñanzas ni siquiera para satisfacer digamos, el que nosotros veamos milagros portentosos. Para eso no está diseñado el cristianismo. No, ni siquiera para halagar el gusto ni el oído de la gente, aunque a la gente le gusta oír cosas que le gustan. Cuando los cristianos escuchan cosas como Dios te quiere bendecir y no quiere que sufras, pues ¿a quién no le gusta eso? ¿Verdad que sí? El problema es que ese no es el mensaje central de la Biblia. En Mateo 16:24, Jesús dijo, Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos aquí? Ok, entonces también es para nosotros, ok. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo es la frase que vamos a estudiar ahora. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Significa que todos tus anhelos, todos tus deseos, todos tus sueños, todas tus emociones, tus sentimientos personales pasan a segundo término. Fíjate bien lo que dije, ¿eh? Pasan a segundo término. ¿Qué es más importante? ¿Lo que a ti te gusta o lo que Dios quiere? ¿Ven? Ahí ya pasaste a segundo término. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que tú le obedezcas o que tú sientas bonito cuando vienes a la iglesia? Es que tú le obedezcas. ¿Sí? Es que es muy sencillo el entenderlo. Ahí es donde vemos que nuestras cosas, nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, deseos, visiones, todas esas cosas que luego el yo quiere o los humanos queremos, pasan a segundo término. Por lo tanto, el gran problema del cristianismo, sobre todo del siglo pasado y de este presente siglo XXI, es que se predica un evangelio, ponga atención, centrado en los anhelos de la gente, en los deseos, en las emociones y en los sentimientos. Es decir, el ver es muy importante para muchos. Venga y vea milagros. Y si no los ve, ¿qué? El tocar, el sentir, el gustar y el oír lo que nos gusta es lo que se enseña el día de hoy en miles de iglesias. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque esto ha creado una inmadurez en los cristianos. No se les enseña la vida espiritual, la vida de fe, sino que todo está centrado en lo que necesitamos y nos gusta y lo bonito que sentimos. Es muy común en estos tiempos ver reuniones de cristianos, reuniones llenas de emocionalismo, pero una rienda, en algunos lugares hasta el extremo del emocionalismo. Reuniones llenas de sentimentalismo. O sea, es bonito expresar sentimientos, pero cuando se desbordan,
y todavía se le atiza desde el púlpito a nuestro sentimentalismo y emocionalismo, créame que eso ha mantenido a muchos en un estado de niñez espiritual. Por eso es que los cristianos de hoy pues son berrinchudos. Hoy no voy. Y reaccionan como niños, piensan como niños, juzgan como niños, hablan como niños. Y algunos tienen ya 20 años en el Evangelio y todavía dicen, ay, hoy no sentí a Dios, ya se me fue, ya se me salió. Mira, me escriben correos y me dicen, pastor, fíjese que pues eché una mentira, ya se me salió Dios del corazón. Ay, por favor. Ok, y si te arrepientes, ¿qué? ¿Se te vuelve a meter? Pues qué entradera y salidera, ¿no? No, ¿cómo? Pues así no es. El problema es que dicen, es que no siento, dicen. Expresiones como, venga y sienta a Dios en nuestra iglesia. ¿Han oído esos eslogans? Venga a nuestra iglesia donde sí se siente la presencia de Dios. Oh. No, pues le atizan duro al emocionalismo. ¿Cuántos han oído este eslogan? Venga y vea los milagros de Dios. Venga y vea. ¿Y si no ve? ¿No cree? Ahí está. Las reuniones están cargadas de emocionalismo y de sentimentalismo. Están diseñadas nada más para satisfacer las emociones naturales de las personas, y eso es antibíblico. Por eso no madura la gente. Si usted agarra este principio, la palabra de Dios puede transformarlo y su vida dar un giro diferente. Créamelo, porque eso es lo que enseña la Biblia. La alabanza que hoy se canta en las iglesias está diseñada para que le guste a la gente, no para exaltar a Dios. Es que es muy fácil discernirla. Nada más vea las letras, analice las letras y nos vamos a dar cuenta que están cargadas de que, ay, qué bonito me siento en tu presencia. Y bueno, a veces se siente, pero a veces no. Cuando se siente, pues qué bonito, ¿no? Pero cuando no se siente, ¿qué? Usted nomás está cantando al aire, ¿verdad? Entonces, no. En realidad el cristianismo va muchísimo más allá. No. Nehemías, cuando dirijas la alabanza, no pienses en si le va a gustar a la gente. Si les gusta o no, eso es secundario. Tú debes de tener en tu mente, Señor, yo te voy a ayudar, voy a dirigir a los hermanos, pero quiero exaltarte a ti, queremos exaltarte a ti. Y es muy importante cantar de los atributos de Dios, o sea, exaltarlo a Él. Esa es la alabanza, exaltarlo a Él. Su misericordia, como hace rato cantábamos, estoy maravillado, pero del Señor, no del apóstol. ¿Entiende? Estoy maravillado de tu majestuosidad, no del lujoso del auditorio. Entonces, cuando tú vayas a dirigir la alabanza, no pienses en si les va a gustar a ellos. Una vez una señora dijo, ay, pues no me gustó la alabanza hoy, qué bueno porque no era para usted. Nomás le hizo así. No era para usted la alabanza, si le gustó o no, eso es totalmente secundario. Es más, ni importa siquiera. ¿Cuántas veces han oído en alguna reunión cosas como esta? ¿Cuántos no sienten la presencia de Dios esta mañana? Entonces, o primero dicen, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? Y pues muchos sí la sienten, pero siempre va a haber algunos que no la sienten. Entonces viene lo segundo, ¿no? ¿Cuántos no sienten la presencia de Dios hoy? Y pues levanten la mano, y pues un buen número levantan la mano, pasen al frente. Entonces pasan todos los que no sienten.
Y empieza todo el asunto, para que sientan. ¿Entiende? Empiezan los empujones, ¿verdad? Empiezan los gritos, para que sientan. ¿Qué tan importante será para Dios que usted lo sienta? ¿Qué será más importante para Dios? ¿Que usted lo sienta o lo obedezca? ¿Verdad? Entonces ahí ya no es que si yo siento o no, sino ¿qué me vas a decir, Señor? Aunque no sienta, aunque no me guste. Eso es negarse a sí mismo, hermanos. Es tener un proyecto que tú dices, a este proyecto que voy a hacer, esto es lo máximo para mi realización. Y luego llega el Señor, porque se entiende que eres cristiano, ¿no? Llega el Señor y me dice, mira, ese proyectito que tienes, hazlo a un lado, cancela todo y ahora vas a hacer lo que yo te voy a decir. Eso es negarse a sí mismo. Ahora, eso no se siente bonito. La palabra de Dios en realidad no nos hace sentir bonito porque no es del ámbito natural. Aunque a veces yo siento a Dios. ¿A veces usted lo ha sentido? ¿Sí o no? Yo sí, o sea, decimos sentir porque tenemos una sensación, pero hay circunstancias que nos pueden evitar que no lo sintamos. Cuando tú traes un broncón y vienes y alabas, por más que te esfuerces, y no sientes nada, porque está en el enfoque incorrecto. Por eso no sientes nada, porque no es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo, ¿no? Entonces, ¿es cuestión de sentir o de fe? ¿Ven? El problema es que las circunstancias que vemos a veces nos impiden sentir y que nos guste. Y ese es el gran problema de estos tiempos, hermanos. Ay, ¿cuántos no dicen cosas como, pastor, yo oro y siento que Dios no me escucha? Es que no es cuestión de sentir, es cuestión de creer que Dios escucha nuestras oraciones. Pastor, yo no veo que Dios haga nada por mí. No ves nada. Pues es que, o sea, decimos de ver de que tú estás orando que te dé el trabajo y no lo ves, o qué sé yo, y no lo ves. Entonces dices, es que no veo que Dios haga nada a mi favor. Es que estás confundido, estás relacionando ver lo natural con lo espiritual, y lo espiritual no se ve. ¿Cómo sabes qué es lo que Dios está haciendo a tu favor? Eso solo lo puedes recibir y percibir por la fe, no por los sentidos naturales. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si tu cristianismo está basado en sentimientos, emociones, pues por consecuencia tu vida es un rasgo de la vida de estos cristianos, la inmadurez. Cristianos que basan su cristianismo en sus sentidos naturales, en sus emociones, pues son cristianos débiles, de verdad. Son cristianos que se desconciertan por cualquier cosa que les pasa, se desconciertan y no entienden. Ay, no entiendo por qué me está pasando esto. Tu palabra dice que yo no debo de sufrir. ¿Dónde dice? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿O no dice así? Por eso ven cómo muchos mensajes, la gran mayoría de los mensajes de hoy están diseñados para eso, y ha dañado mucho a los cristianos. Cuando basamos nuestro cristianismo en nuestras emociones, sentimientos, pues somos cristianos volubles. Un cristiano voluble es el que se emociona, como los discípulos que estudiamos ahora en la semana. Te seguirá donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, ¿estás seguro? Donde quiera que yo te seguiré. Bueno, mira, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos. Yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto a todo? ¿A poco? A mí me habían dicho que si yo te seguía tú me hacías rico. ¿No? ¿Quién te dijo? No es lo mismo dormir en una cama king size con colchón de ese así bien, que dormir en el suelo, ¿verdad que no es lo mismo?
Entonces el Señor dice, bueno, tú quieres dormir en king size, no tiene nada malo que quieras, pero a veces andando conmigo no va a ser así. A veces va a haber abundancia, a veces va a haber escasez. Pablo lo decía, yo sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y en todo estoy enseñado, para tener necesidad como para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Se fijan el equilibrio? Pero él no lo movía nada, él seguía creyendo, él seguía con su mismo espíritu de fe, él seguía con su gozo inexplicable, independientemente de lo que él veía o sentía a su alrededor. ¿Qué es lo que no se les enseña a los cristianos de hoy? Ahora se les enseña a los cristianos a vivir en la abundancia solamente. Solamente saben tener abundancia. Y si llega la escasez, es del diablo, dicen. Y los engañan. Porque tuercen la Biblia y porque los hacen que vivan un evangelio basado nada más en lo que sienten, en ay, qué bonito. Y no es así, hermanos. ¿No es así? Otros tienden a la depresión porque nada más ven lo que está a su alrededor y se deprimen. Finalmente muchos terminan dejando a Cristo, se van de la iglesia simplemente porque no fueron satisfechas sus emociones humanas, naturales, sus sentimientos, sus deseos y sus sueños personales, y se van. ¿Serán esos discípulos sólidos? Es evidentemente que no. También han oído sin duda esas expresiones de, por ejemplo, está dirigiendo la alabanza Nehemías, ¿verdad? Está ahí, hermano, levante sus manos, todos levanten sus manos, vamos a darle gracias a Dios. Y usted está ahí que no siente nada, usted está ahí. Pues no me nace. A mí me gusta ser sincero, a mí me gusta que cuando siento lo hago. Así pero cuando no siento, pues no, cuando no me nace, pues no lo hago. Porque si yo lo hago sin que sienta y sin que me nazca y lo hago, entonces soy un hipócrita. Y confunden la obediencia con la hipocresía. O sea que Abraham, cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, ¿sentía bien? Cuando le dijo, salte de tu tierra y tu parentela, ¿sintió bonito? ¿Pero qué hizo? Obedeció, ¿no? Pero fue hipócrita. Porque hizo algo que no le nacía, ni sentía. Ven, como que les está cayendo el 20, ¿verdad? Dejen tomarles una foto, para que se les... No, es que, créamelo, hermano, pero estos principios, que es la palabra de Dios, pueden cambiar tu vida, pueden cambiar tu percepción del cristianismo. No me nace, perdona a tu hermano, mira, a ver, perdónalo. Es que me hizo, perdónalo. No siento, nunca vas a sentir. Pues no, ¿cómo? ¿A poco se siente bonito cuando te ofenden? ¿Verdad que no? Pues no me nace dar, no me nace perdonar, no siento hacerlo, no me gustó. Y así es como viven muchos cristianos el día de hoy. No me nace. Y confunden. Déjenme ilustrárselo, un ejemplo muy gráfico. ¿Cuántos de ustedes pagan sus impuestos, sus biles, la luz, el teléfono? Todos pagan, ¿no? Ok. ¿Cuánto pagas tú de luz? ¿O qué pagas tú? Luz, ¿cuánto pagas de luz? ¿Cuánto? ¿$200? Ok, $200. ¿Usted cuánto paga? 100. ¿Tú cuánto pagas de teléfono? ¿Cuánto? 150. Pues imagínense que mañana te llega el ticket, ¿no?, de la luz del teléfono y te dice, entonces tú lo ves y dices, ay, $2,000 de luz. Ay, gloria a Dios. Ay,
qué bueno! Y a ti te llegan $500 de teléfono y tú le dices a tu esposa: mira, mi amor, me llegó un ticket de $500 del teléfono. ¡Ay, qué alegría, qué gusto! ¿Sientes gusto? ¿Cuántos tienen que pagar la renta a fin de mes? A ver, ¿les da gusto? ¿Les nace? ¿No? ¿Cuándo han visto a alguien que se le vence la renta el día 10, dentro de unos días, y ya está desesperado porque quiere pagar? ¿Conocen a alguien así? Que así que le nazca y diga: ay, ya se está tardando el dueño de la casa. ¿Por qué no le llamas, mi amor? Llámale y dile: mire, venga, ya tenemos la renta y se lo pagamos con todo nuestro corazón. Estamos felices, contentos y alegres y nos nace de pagarle. ¿Conoce a alguien así? No, mañana lunes usted va a los lugares donde se pagan los tickets y todo, y toda la gente haciendo unas filas y todos bien contentos, alegres, porque van a pagar sus biles, ¿verdad que sí? ¿Ha visto ese mundo? Pues no. Ahora, ¿qué pasa si no apagas la luz? Mira. ¿Qué pasa si no pagas el teléfono, bro? Te lo cortan. Entonces, sientas o no, te nazca o no, sientas bonito o no, pagas. ¿Sí o no? ¿Saben por qué muchos de ustedes tienen cortada la luz? Estoy hablando metafóricamente, espiritualmente. ¿Saben por qué algunos tienen cortada la comunicación con Dios? Porque están esperando que les nazca, que sientan. No me nace perdonar. Está cortada la comunicación. No tienes luz espiritual para ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios son mandamientos. Si ustedes notan, no dice: si sientes bonito, perdona a tu hermano que te ofendió. ¿Así dice? No. Entonces, como hemos oído por todos lados ese evangelio antibíblico, centrado en los sentimientos y en las emociones humanas, por eso vivimos una vida de niñez espiritual. Pero ¿qué pasa con un cristiano que entiende esto y dice: creo que estoy entendiendo? Porque allí en la Biblia hay hombres, por ejemplo, Noé, Moisés. Esos obedecieron. Y si tú lees las historias de todos los que pongas en la Biblia, no le dijo a Noé: oye, Noé, si te nace, hazte un arca, ¿no? Con estas medidas. Y luego: no, pero ¿por qué con esas medidas? Está muy grandote. Mejor algo más chico, una lanchita nomás, así, Señor, pues no exageres. Es que no tengo ganas, no me nace. O: oye, Noé, voy a destruir la tierra con una inundación. ¿Cómo ves? Pues no sé, Señor. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Ustedes ven eso? No se ve en la Biblia. Oye, Moisés, fíjate que mi pueblo, el faraón lo tiene con el pie en el cuello y la están pasando mal y me siento muy triste. ¿No te gustaría ir a sacarlos? ¿Ven eso en la Biblia? Y cuando Moisés le quiso poner es que soy tartamudo. O sea, ¿le importó a Dios que fuera tartamudo? Y si me dice que quién me manda, ¿qué le voy a decir? ¿Le importó a Dios su inseguridad? Diles: el gran yo soy te manda. ¿Y qué hizo Moisés? Fue. Y el faraón: ¿y quién te manda? El yo soy, el eterno me manda. Ay, pues sí, que se vayan, dice. Pero luego se retractó. Pero yo quiero que noten esto. Ellos no, el Señor no tomaba en cuenta si sentían bonito o no. Porque la vida cristiana es una vida de fe.
Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Ahí está más claro que eso no puede ser. La fe es del Espíritu. La vista es del mundo natural. ¿Están entendiendo? ¿Sienten bonito? ¿Les gusta? Bueno, vamos a ver dos ejemplos en la Biblia de dos discípulos que eran muy emocionales y vamos a ver cómo el Señor Jesús trató con ellos. ¿Cuántos son discípulos? Bueno, Él va a tratar con nosotros. Si tú, yo a muchos de ustedes no los conozco, pero si tú vienes de X lugar donde te expusiste a un evangelio de puros sentimientos, porque creo que entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Si tú vienes de un lugar de estos donde todo era sentimientos y ¡ay, un ángel! ¡Ay, qué bonito viví un ángel! Y hasta le toqué la pluma. Las plumas le toqué. Bueno, Dios va a tratar contigo. Él no está interesado que veas ángeles, ni diamantes, ni piedras. ¿Quién no conoce una esmeralda? Yo sí conozco un diamante. Pues vas a las joyerías y las ves ahí. Y muchos están sorprendidos porque les caen del cielo. Yo ya las conocía. Eso no debe de emocionarnos nada, ¿o no? Pero ¿por qué centran todo en eso? A ver, ¿por qué? Precisamente porque hasta ahí le alcanza a muchos. Pero el Señor quiere que de la niñez vayamos más a la madurez. Amén. Un niño, llévalo a Disneylandia y se maravilla de Mickey Mouse. ¿Sí o no? Sale el mono así, ¿verdad? Y el niño, y luego tú todavía le dices, Mickey Mouse, hijo, Mickey. Y el niño, Mickey Mouse, y luego quiere la foto, ¿no? Pues es normal eso en los niños. Pero ya hablando espiritualmente, es otra cosa, ¿eh? Tenemos que ir hacia la madurez. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver primero a Tomás. ¿Han oído de Tomás ahí en la Biblia? No, pues Tomás era un caso muy especial. Es como el prototipo de un discípulo sentimental. ¿Se acuerdan cuando en Juan capítulo 8, Juan 11, no tienen que abrirlo, cuando Lázaro muere, que Jesús dice, no, vamos, Lázaro ha muerto. Entonces dice Tomás, vamos con él para morir todos juntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? O sea, totalmente, es de esos que se tira al hoyo, ¿entienden? Se muere, yo también me muero con él. O sea, sus sentimientos al extremo, ¿entienden? Totalmente emocional, dominado por sus sentidos naturales totalmente. Este discípulo Tomás, el Señor trató con él porque pues era un hombre muy emocional, sumamente, se dejaba llevar mucho por lo que veía, tocaba, sentía y no por la fe y la obediencia. Fíjese, ¿cómo viene la verdadera fe? ¿Por oír qué? La palabra. Pero por oír, escúcheme bien, ¿en sentido natural o espiritual? Espiritual. Espiritual. Entonces, los 5 sentidos fundamentales que tenemos los seres humanos, en lo natural, en lo espiritual también tiene su equivalente. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se acuerdan? Es obvio que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu. Obviamente está hablando del sentido espiritual. Y en Hebreos dice que los que han madurado son los que por el uso de los sentidos espirituales los han ejercido en el discernimiento del bien y del mal. Así dice en Hebreos. Entonces ya espiritualmente disciernen. Fíjate,
Hay quienes disciernen a un lobo rapaz, pero no todos lo disciernen. Todos dicen: se paró el paralítico. Y el otro dice: sí, pero lo que dijo esto y esto y esto y esto, eso no es bíblico. Es bien distinto, ¿no? Y los dos vieron el milagro. ¿Cuál es el rasgo de los cristianos de hoy? Se dejan ir. Sobre el que hace milagros y señales y cuánta cosa, ¿sí o no? Por eso ese tipo de reuniones tienen mucho auge. Fíjense. Si quieren, hacemos la prueba. Para la próxima semana por el radio: venga a recibir su milagro, venga esto, venga el otro, venga, y una manta allá afuera, y van a ver cómo se abarrota. No cabemos aquí. Porque a la gente le gusta ver, sentir, tocar. Entonces, cuando Jesús resucitó, después de haber muerto, obviamente, dice la Biblia ahí en Juan 20, abra su Biblia ahí en Juan 20, dice que Jesús, por ahí en el versículo 19, llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, Juan 20, 19, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, ya resucitado, y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, o sea, lo vieron en lo natural. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero ¿cómo estaban? Dice la Biblia que estaban tristes. Pero cuando lo vieron, ¿qué? Se alegraron. ¿Cierto? Ahora, fíjate el contraste. Ellos estaban todavía en ese proceso de trato con Dios. Jesús los estaba. Hasta el último día que Él estuvo aquí en esta tierra, hasta el día que ascendió, siempre estuvo discipulándolos, enseñándoles. Dice el versículo 24, Juan 20, 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Quién sabe dónde andaba? Andaba en la depre, yo creo, allá abajo de un árbol, ¿verdad? Dice el versículo 25: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Pero vean que no le satisfizo eso a él. Él les dijo: si no viere, fíjate, ver, ahí está. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, tocar, sentir. Porque al tocar sientes, ¿no? Fíjate, ver, tocar, sentir. Dice: y metiere mi mano en su costado, o sea, tocar, sentir. ¿Qué dijo? No creeré. ¿Están viendo ahí? Si no siento, si no veo, si no toco, no creo. Versículo 26. Pasaron 8 días, dice. Estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás. ¿Por qué se dirigió a Tomás? Porque los otros sí creían. Ahora, los otros no estaban buscando verlo. Él se reveló a ellos. ¿Estamos? Ok. Dice: llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Ahora, yo quiero que se imaginen un poquito aquella escena, ¿no? Ahí está Jesús. Tomás, ven para acá. Dice: pon aquí tu dedo. Mira mis manos. O sea, pon tu dedo, toca, siente, mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Toca, siente. Y luego viene la reprensión. ¿Qué le dijo? No seas incrédulo, sino creyente. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué no creía? Sí creía en el Señor,
pero notan cómo sus sentimientos basados en las circunstancias de su alrededor lo llevaban a, no creo, hasta no ver, tocar y sentir. Una vez una señora entró iba a empezar la reunión y entró allí al auditorio de Casa de Oración en Guadalajara. Y entró, y yo la vi que entró, ¿no? Y entró así, miren, entró. Así. Yo dije, ay, esta señora. Y le decía, entonces, buenas tardes, pásele. Dice, oiga, le digo, ¿qué pasó? Dice, yo no veo a Dios. O sea, esperaba ver crucifijos y San Martín de Porres allá. Así dijo, yo no veo, aquí no está Dios, yo no veo a Dios. Después de una reunión así como esta, donde alabamos al Señor, se predicó la palabra, se me acercó un hombre y dijo, ¿sabe qué, pastor? Esta iglesia no me gustó, yo venía a ver si me gustaba. Le digo, ¿no le gustó? Dice, no. Le dije, ¿por qué no le gustó? Y ya sabía casi sabía lo que me iba a responder. Y no era por el espíritu, sino por pura lógica. A veces con puro sentido común te das cuenta qué onda con la gente. Dice, no me gustó. ¿Y por qué no le gustó, hermano? Dice, porque aquí no se siente el poder. ¿No sintió el poder? No se ve la gloria de Dios. Bueno, pues hay otros lugares donde sí se siente el poder, y usted sabe cuáles son, ¿no? Donde cada domingo es un tiradero de gente y un lloradero, pero cada domingo. Porque si no hay tiradero y lloradero, no sintieron a Dios, por favor. ¿Cuándo se ve eso en la Biblia? Eso no se ve en la Biblia. ¿Verdad que no? Pero sigamos acá con el Tomás. Dice, viene la reprensión, no seas incrédulo sino creyente. Y fíjense la reacción de Tomás, ¿eh? Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Esto suena a avivamiento, ¿no? Como que ahora sí ya sentí la gloria, ya sentí el poder. ¡Ay, Señor mío y Dios mío! En el griego estas frases hablan de algo que llegó a la postración. O sea, se postró en realidad, ¿sí? Como un acto de adoración. Pero ¿por qué reaccionó como se supone que los cristianos debemos de accionar? ¿Por qué reaccionó él hasta que lo vio y lo tocó y lo sintió? Si nos quedamos hasta ahí, decimos, pues ya ves, el Señor quiere que tú lo toques, quiere que lo sientas, quiere que lo... Pero eso no es verdad. Si nos quedamos hasta ahí la lectura, eso parece, ¿no? Y le puedo dar esa interpretación, ¿sí o no? Ya ves, el Señor quiere satisfacer y llenarte y que tú lo sientas y lo veas y lo toques. Pero desgraciadamente eso es lo que muchos o algunos predicadores hacen. No leen la historia completa y tuercen el sentido de lo que dice. Pero basta nada más leer el versículo que viene abajo, el 29. Cuando usted quiera saber algo que le confunde, lea todo el pasaje completo. Ese es un principio de interpretación de la Biblia, para que se dé cuenta de lo que está diciendo. A ver, ¿quién de ustedes recibe una carta o un email, ahora ya en las computadoras, y lo empieza a leer a la mitad? ¿Verdad que nadie? Y luego usted empieza a leer, tu abuelita está al borde de la muerte. Entonces tú dices, papá, mi abuelito, o sea su mamá, se está muriendo. Y entonces le pones un sustote. ¿Quién te dijo? Aquí dice. Entonces le empieza a leer toda la carta. Y dice, ¿por qué me dijiste eso? Pues ahí dice, porque tú leíste a la mitad. Y luego, ¿pero por qué? Eso no dice. Y te empieza a narrar otra historia. Que tu abuelita estaba viendo un programa y se acordó de nosotros y que sintió que se moría y que quién sabe qué. Y ay, me acuerdo, y les escribí este correo. Ay, hijo, ¿quién hace eso? A ver. ¿Saben quiénes son los únicos que hacemos eso? Los cristianos con la Biblia.
Agarramos un versículo y lo sacamos y decimos lo que no dice. Una foto. Fíjese el versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí cambia el asunto. ¿Ustedes notan que Jesús le dio más importancia a la fe que a los sentidos naturales, sí o no? Yo no tengo que ver a Jesús para creer en Él, Yo no tengo que experimentar un milagro para creer que Él está conmigo o no. Yo sé que Él me puede sanar, pero a veces no. No porque no pueda, sino porque tiene un plan y a lo mejor está tratando conmigo. Las circunstancias a mi alrededor se pueden ver mal, pero la fe es la que te saca a flote. ¿Sí o no? Eso es lo que les enseñaba siempre. Cuando se levantó la tempestad ahí en el medio del mar, que se anegaban, Él estaba dormido. Él les había dicho: pasemos al otro lado. Y luego Él se durmió. Y empezó la barca por todo. Y todos, dice que miraban y pensaban que la barca se ahogaba. Se anegaba y se hundía. Y fueron y lo despertaron: Señor, Señor. Y lo empiezan a regañar: sálvanos que perecemos, ¿qué no ves? Y Él se levanta bien, yo me lo imagino, ¿no? Así bien tranquilo, y se sube a la cubierta y se para, y todo el mar así, la lancha, el barquillo así, moviéndose, y reprende al viento y a las olas y todo quieto. Y luego dice: ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Lo estaban conociendo. Y luego se voltea con ellos y les dice: hombres de poca fe. Los regañó. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué no les dije pasemos al otro lado? ¿Tú crees que se iba a hundir el barco con Jesús ahí? ¿Tienes a Jesús en tu vida? No se te va a hundir el barco, por favor. Lo único que Él te pide es fe, que creas en Él, aunque la tormenta esté por todos lados y arreciando. ¿Verdad, hermanas? ¿Sí? ¿Entendieron, verdad? Hay muchos ejemplos todos los ejemplos en la Biblia realmente tienen que ver con la fe y la confianza en Dios. ¿No está basado el mensaje del Evangelio en nuestros sentimientos y deseos y sentires humanos? Sin duda que no. ¿Han leído del apóstol Pedro? Pues este es otro ejemplo así bien palpable de... Pedro era un hombre rudo, era pescador. Era un hombre ya entrado en años, se calcula, no sé cuántos años tendría, rebasaba sin duda los 30. Era un hombre fuerte, pero era un hombre emocionalmente inmaduro. Él era muy sentimental, era muy emocional. Esto lo hacía ser un hombre voluble, precipitado. Sí, de esos que toman decisiones así sin pensar. No se sientan y piensan: ¿qué voy a hacer? Luego bien arrebatado. Y obviamente pues eso lo llevaba a cometer muchos errores. Él se llamaba Simón, ¿se acuerdan? ¿Y cómo le llamó Jesús? Pedro. Ustedes saben lo que significa Pedro. Significa piedra. ¿Pero por qué le puso piedra? ¿Cómo es una piedra? Una piedra es sólida, ¿no? Una piedra no se la lleva el viento, ¿verdad que no? ¿Por qué nunca se habían puesto a pensar por qué le puso piedra? Así se llamaba piedra. Petros es en el griego. Bueno, sin duda Jesús le cambió ese nombre porque lo vio que era como de papel, que cualquier viento lo arrastraba. Yo voy a tratar contigo, y esto es lo que a mí me da esperanza, que lo va a tratar conmigo y que me va a hacer un hombre sólido y que te va a hacer una mujer sólida, una mujer prudente, sabia, decorosa, que hablas con sabiduría, que piensas las cosas antes de decirlas.
Eso se llama madurez. Y Pedro iba a ser un hombre sólido, porque a él le dijo: cuida mis ovejas, ¿se acuerdan? Cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. ¿Cómo las iba a cuidar? Imagínenselo, todo emocional, todo arrebatado. Ay, hermanos, oren por mí. No sé qué hacer, hermanos, estoy tan confundido porque, ay, hermanos, y las ovejas están esperando una palabra que los alimente, y Pedro diciéndolos ahí, el pastor Pedro diciéndoles que no sabe qué hacer. Pues no, el Señor iba a tratar con él. Él iba a ser sólido como una roca. Él iba a desarrollar un hombre sólido, maduro. Sus emociones y sentimientos allí iban a seguir, pero iba a prevalecer el hombre espiritual. ¿Ah? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui ya grande, cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahí está la madurez. Miren, vamos a ver algunos episodios rápidamente en la vida de Pedro. En Mateo 16:13, aquí Pedro hace una declaración de las más tremendas que hay en la Biblia respecto a Jesús. Dice Mateo 16:13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno es Juan el Bautista. Ven, no lo conocían, estaban confundidos. Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y mira el 16, respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado significa dichoso, feliz, lleno de gozo. Eso significa bienaventurado. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué declaración!, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Poderosa declaración, sin duda muy profunda, porque no todos tienen esa revelación de Jesús. Muchos decían: es Juan el Bautista, es Elías. Hay gente que va a la iglesia, a las iglesias, y todavía no tienen esta revelación de Jesús. Por lo tanto, no pueden ser salvos, porque todavía no lo conocen. No tienen la suficiente fe y confianza en Él, de que Él limpia sus pecados. Pero Pedro tiene esta revelación. Ahora, quiero que noten algo. Para tener una revelación de Jesús como esta, no se necesita ser súper maduro, porque es algo que el Padre por el Espíritu revela. Ahora, fíjense en el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Yo cuando leía este versículo me pregunté: ¿por qué les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo? ¿Saben por qué? Porque la gente de aquel tiempo tenía un concepto erróneo del Mesías. ¿Se acuerdan cuando lo quisieron coronar cuando entró a Jerusalén? Lo quisieron hacer rey, y ese no era lo que las profecías decían que haría el Cristo cuando viniera por primera vez. Su segunda venida sí iba a ser con majestuosidad, el Rey de Reyes, pero su primera venida iba a venir manso como un cordero, que no se iba a defender, que iba a ser golpeado y humillado. Entonces, si ellos les decían a la gente: Jesús es el Cristo, el Mesías, la gente emocionalista iba a hacer cosas que no eran, y Jesús no lo permitía. Y sigue haciéndolo, Nada más que nosotros los hombres seguimos haciendo cosas que a Él no le agradan. Bueno, sigamos leyendo la historia. Versículo 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, subrayen esta frase. Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, fíjate, era imprescindible ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué les dijo que era necesario? Que tenía que sufrir y padecer. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro amaba a Jesús? Sin duda que lo amaba, no hay duda. Pero miren la reacción de Pedro, en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, después de oír lo que dijo, me van a matar, me van a humillar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Y como él también tenía un concepto errado del Mesías, dice, tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vamos a estudiar este pasaje rápidamente. Dice que lo tomó aparte, o sea que como que él está hablando a sus discípulos. Yo me imagino como que lo abrazó y le dijo, Señor, ven, te quiero decir algo, ¿me das un tiempito? Ven para acá. Y lo jaló, lo llevó así a un rincón y le dice, comenzó a reconvenirle. Bueno, esta palabra no nos dice mucho a nosotros, pero en el griego esta palabra reconvenir, este verbo epitimao, significa corregir a alguien. Estaba corrigiendo al Señor. Fíjense hasta dónde llegó, Esta palabra significa también corregir a alguien, pero desaprobando lo que ha dicho. Fíjate nomás. Significa censurar. Lo estaba censurando. Significa amonestar. Lo estaba amonestando. También significa reprender, regañar. Estaba regañando al Señor. También significa prohibir. Todos esos son sinónimos, que en el griego es amplio los significados de esa palabra. En nuestras Biblias, no sé cómo venga en inglés, no sé qué diga en inglés, pero en español dice reconvenir. ¿Cómo dice en inglés? ¿Alguien trae una Biblia en inglés? ¿Y qué quiere decir? Lo mismo, ok. Entonces mira, ¿cómo se nos aclara? Cuando vamos al idioma que se escribió, el Nuevo Testamento. O sea, lo comenzó a regañar, a amonestar, le comenzó a ordenar, desaprobando lo que había dicho. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Quiero subrayar la frase, ten compasión de ti. ¿Saben qué significa? Lejos de ti tal pensamiento. Dios no quiera que te hagan eso. Fíjate nada más, pongan mucha atención. Nos vamos sobre el final del mensaje. Esta fue la expresión sentimental y emocional de un bien intencionado discípulo de Jesús, pero equivocado. ¿Sí o no? Sin duda que Pedro amaba profundamente al Señor. Profundamente. Él tenía en su mente, en su corazón, el mejor deseo para él, porque uno a quien ama desea lo mejor, ¿sí o no? Uno no desea que le pase nada a quien uno ama. Sus sentimientos eran sinceros, pero no le permitían ver la importancia de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Pues por su idea equivocada del Mesías. A eso añádele su inmadurez. A ese añádele su sentimentalismo, su emocionalismo, que le impedía ver a su maestro sufrir tal clase de muerte. Eso simplemente era inaceptable para Pedro. Fíjate, nosotros como padres decimos, yo voy a trabajar y le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve para que no le falte nada. ¿Qué tan bueno será eso? ¿Están dudando? ¿Qué tan bueno será eso? ¿O qué tan malo será eso?
¿será provechoso para ellos? ¿Darles todo? ¿Verdad que se les daña a los hijos si tú les das todo? Aunque lo tengas. Yo muchas veces con mis hijos. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que Dios no quiere el bien de nosotros? ¿Pero nos da todo? No. Aunque llore. ¿Cuántas veces he visto esta escena? Ahí en el mall o en las tiendas. El niño, un helado, mami. ¿Ya te comiste 4? ¡Ay! Y se tira al piso. ¡Ay! Era un helado. Él o ella. A veces es él, a veces es ella. Ay, cómpraselo, pobrecito. ¿Has visto esa escena? ¿O la han vivido? ¿Qué sé yo? Mira, pobrecito. Ay, mira, yo cuando era niña, ay, mi amor, cuando era niña ni un dulce. Y Dios nos ha bendecido. Cómprale el helado, para eso trabajas, para darle todo lo que nuestro hijo quiere. Y ceden al emocionalista ese del niño, a la inmadurez del niño. Oiga, 5 helados, no invente. Luego al rato tiene 200 libras de peso y al rato le da de todo. Y luego ya, ¿qué? Señor, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Pero es que como lo ve llorar, y luego no, los niños son tremendos, y unas lágrimas. A veces no le sale nada, pero hay unos que son más actores, ¿no? Una vez me acuerdo cuando mi hijo estaba chiquillo, que hizo una travesura, yo le tuve que dar una con la varita, esa que dice la Biblia, le di una y ¡ay! ¡Me dolió! Le dije, pues sí, debe doler. Si no te duele, es que yo me acuerdo cuando yo era niño que mi mamá me disciplinaba y no me dolía. Entonces yo le hacía como que me dolía, pero no me pegaba fuerte porque está chiquita. Entonces yo, ¡ay! Y después por acá, no me dolió. Y un día que se da cuenta, y mi papá sí me dio una que me dolió. Bueno, pues la disciplina es para que duela, ¿no? Y Dios al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por su Hijo. En otras palabras, no va a dejar que Señor, dame. Mira, llora, patalea, tírate en el piso. Señor, ya no me amas. Dile todo. Él te va a seguir amando, pero no te va a dar lo que tú estás ahí como niño ahí pidiendo. Te quiere llevar a la madurez. ¿Cuántos de ustedes ahora entienden que les benefició que sus padres los corrigieran? Ahora ya lo entienden, ¿verdad? Pero pregúntale a tu hijo si lo entiende, te va a decir, no me quieres, porque es un niño. Bueno, como hijos de Dios tenemos que ser disciplinados por el Señor, ¿sí o no? Es nuestro Padre. Entonces, el sentir de Pedro, hermanos, era lógico, comprensible, porque él amaba al Señor. Pero el problema de él es que estaban envueltos sus sentimientos humanos. Según Pedro, Jesús no debía padecer ni de morir en la cruz. No, ¿cómo? Que en ninguna manera te acontezca esto. Ahora, ¿qué hizo pensar a Pedro que Jesús no debía sufrir y morir en la cruz? ¿Qué? Su sentimentalismo. ¿Entienden? Sus emociones lo estaban traicionando. Qué ironía, hermanos, cuando vemos esa historia. ¿Por qué ironía? Porque Pedro, tratando de que Jesús no hiciera aquello que precisamente iba a salvar a Pedro del infierno. Fíjate nomás. Dice, no mueras en la cruz. O sea, él nada más miraba así bien cortito. No veía más allá. ¿Qué no entendió él cuando iba a las sinagogas? Porque él era un judío.
¿Cuántas veces leyó Isaías 53? ¿Cuántas veces lo leería? ¿Cuántas veces los explicarían los rabinos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todo se le olvidó. Todo se le olvidó. Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando estamos en ese proceso de ir hacia la madurez. Decimos, no, sí, pero se nos viene una situación y se nos olvida todo. Se nos olvida lo que hemos oído, se nos olvida todo y decimos, ay Dios mío, ya me abandonaste. Ay Dios mío, ¿por qué? Ay, y estamos todos mal. Y el Señor vuelve a decirnos, ¿dónde está vuestra fe? Entonces miren, los sentimientos y emociones de Pedro lo llevaron a tratar de evitar que se realizara el acontecimiento más importante para la humanidad. Que Cristo muriera en la cruz y sellara su nuevo pacto con su sangre. ¿Pedro era sincero, sí o no? Sí, pero estaba equivocado. ¿Por qué? Por su emocionalismo, por su sentimentalismo. ¿A quién vamos a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pablo decía, si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces ahí está hablando de agradar, de hacer sentir bien y de hacer algo que sea la voluntad, en este caso, de Dios o de los hombres. Bueno, ahí están los hombres, acá está Dios. Dios nos dice algo. Pero los hombres, si hacemos lo que Dios nos dice, a veces los vamos a disgustar a ellos, a los hombres. Y no les va a gustar. ¿Entienden? Y nos va a sentir mal. Por obedecer a Dios, te pueden agredir, te pueden decir cosas y te sientes mal. Y te deprimes. No, levanta la vista. Y di, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios para mí? La voy a hacer. Aunque no sienta bonito. ¿Entienden? Si no hay cruz, no hay perdón de pecados. Pedro se interpone entre Jesús y la cruz. Pedro había tenido una sublime revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora estaba mostrando su emocionalismo. Por eso el Señor quería cambiarlo y por eso le puso Pedro, lo quería hacer un hombre sólido. Sus sentimientos y emocionalismo estaban evitando su propia salvación. Mira, lo mejor de nuestros sentimientos y emociones no pueden sustituir nuestra obediencia a Jesús. ¿Escuchaste eso? Ni las demandas e instrucciones de Dios, aunque esto implique llorar, sufrir o aún morir. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús cuando le dijo, ni esto no te acontezca? Vamos al versículo, en Mateo 16, 23. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Fíjate, primero le dice, tú eres Pedro, pero todavía le cambia el nombre, pero todavía está bien emocional, bien inmaduro. Y aquí lo está demostrando y le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahora, algunos agarran este versículo para decir que sí se nos meten los demonios a los cristianos. Eso es antibíblico. Si Satanás se lo hubiera metido, lo hubiera echado fuera. No le hubiera dicho, quítate delante de mí. ¿Sí o no? Pero ¿qué quiso decir? ¿Qué significa Satanás? ¿Alguien me quiere decir? No. Adversario, eso quiere decir Satanás, adversario. Ok, es algo que va en contra. Entonces, es en ese sentido que le dice, quítate delante de mí, Satanás. No que Pedro fuera Satanás, sino que estaba haciendo una función que hace Satanás, es el adversario de Dios. Por eso le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Fíjate, Pedro la roca
funcionando como tropiezo, pero el Señor seguía tratando con él. ¿Qué sucedió? Satanás aprovechó la debilidad sentimental y emocional de Pedro, su inmadurez, para llenar su mente con una idea contraria a la voluntad de Dios. Fíjate nomás. En el mismo versículo 23, Jesús le dice la razón de esta reacción a Pedro. Le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Ahí está, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ven? Ahí está el evangelio de los hombres. ¿Cuál es? Siente, piensa, toca. El evangelio de Jesús es diferente. Es de fe, por fe y para fe. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, miren cómo cobra sentido esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el contexto? Que Pedro está diciendo que de ninguna manera te acontezca esto. Es decir, todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, aunque sientas bonito, el Señor lo rechaza. ¿Sí o no? Ahí está. No porque sientas bonito o veas algo maravilloso, extraordinario, significa que es de Dios. Hoy hay muchas cosas que parecen de Dios, pero son Satanás, que van en contra de sus propósitos. Pero las emociones de la gente no los hacen ver más allá. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué es más importante? ¿Qué era más importante? ¿Que Jesús fuera a la cruz o que Jesús satisfaciera los deseos sentimentales de Pedro? No, no vayas a la cruz. No, no voy. No, ay, me quedo contigo. ¿Qué era más importante? La salvación, ¿no? Vean cómo aún Jesús como hombre hizo a un lado los sentimientos humanos. Porque él cuando estuvo ante la tumba de Lázaro lloró, pero no perdió el control. Nosotros podemos llorar cuando sufrimos, pero sin perder el control. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un desahogo, pero es donde entra la fe. A veces la gente dice, pastor, este problema, estoy en esta situación. Entonces yo les digo, mira, aquí es donde debes tú de usar la fe. Ay, sí, qué fácil me lo dice. Entonces, ¿cómo quieres que te lo diga? Difícil en ruso, pues no sé ruso, déjame estudiar la frase. Pues ahí es donde se necesita fe, ¿no? Cuando tienes una buena cantidad guardada ahí en el banco, no necesitas fe para provisión, ¿verdad que no? Pero cuando no tienes y escasea el trabajo, se necesita fe, ¿no? Y es la fe la que Él pide que le creamos. Así está. ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Se acuerdan de Abraham? Y con eso termino, ya me queda un minutito ahí del... Por la fe Abraham, dice en Hebreo, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, ¿qué hizo Abraham? Siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Salte de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Sara, vámonos, Dios me habló, se me reveló el Todopoderoso, el Shaddai se me reveló. De veras, sí, ¿y qué te dijo? Que nos salgamos de aquí. ¿A dónde? No sé, vente. Y salieron sin saber a dónde iban. Qué tremendo. Obedeció. Ahora, ¿sentía bonito? ¿Le nacía? Y luego un día le dice, Abraham, mira al cielo. Y ahí está Abraham en la noche. ¿Ves las estrellas? ¿Ves estas millones de estrellas? Así será tu descendencia. Oh, ¿qué le estaba prometiendo? Descendencia. Voy a tener un hijo, ¿entiende, no? Y en ti serán benditas todas las naciones.
benditas todas las naciones. Eso de benditas todas las naciones tenía que ver, escuchen, con el Mesías. Su entendimiento, y no tenía pastor, y luego andando junto al mar, ¿ves la arena del mar? Así será tu descendencia. Porque aún en su vejez tu esposa dará a luz un hijo. Y dice ahí en Romanos 4:18, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué significa creyó en esperanza contra esperanza? Significa que la promesa que le estaba dando Dios le produjo una esperanza. Y creyó en esperanza contra la esperanza natural de verse viejito y a su esposa viejita y anciana y que no podía tener hijos. Creyó en esperanza que le daba Dios contra la esperanza natural de que no podía tener hijos. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, o sea, al ver su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Yo tengo 57 y ya me ando quejando de, ay, estoy viejito. Ayer que nos íbamos todos cansados, ¿no? Todos lesionados, allá la pastora ya iba todo así, allí danzando se lesionó, y luego Memo así arrastrando el saco, y los dos pies, no, estamos viejitos, vamos a descansar, ya vamos a dormir. Abraham 100 años, casi 100 años, ¿cómo se siente? Yo ayer me sentía, y Pati ni se diga, y Memo no. Ahora imagínate, de 100 años no se sentía bien, y luego todavía le dice, ¿vas a tener un hijo? Qué increíble, qué increíble es el Señor, ¿a poco no? Dice, no consideró su cuerpo o la esterilidad de la matriz de Sara, o sea, la miraba viejita y estéril, la miraba, pero él decía, pero a mí Dios me prometió, y luego la miraba, yo no sé cómo le va a hacer. Y luego él se miraba en el espejo, porque lo natural le hablaba otra cosa, pero la promesa de Dios le infundía fe. Y lo dice en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Resumimos, ¿qué es primero? ¿Creer o entender? Creer. ¿Qué es primero? Creer y obedecer, ¿no? Y luego entender. Dice la Biblia en Hebreos, por fe entendemos. Por fe entendemos. Uno de los padres de la iglesia dijo, no trates de entender primero, obedece primero y luego entenderás. ¿Cuántas veces Dios me ha dicho, haz esto? Y yo veo y siento otra, o sea, nada que ver, pero si obedeces, después entiendes. Amén. A Dios no le interesa, fíjate, lo que sientes. A Dios le interesa que le obedezcas. Y luego Dios cumple la promesa y le da a Isaac, ¿se acuerdan? Imagínense los dos viejitos con el niñito. Y la gente que no los conocía cuando iban al mall, decía, ay, es un nietecito. No, es mi hijo, es mi hijo. ¿Cómo que es su hijo? Es mi hijo. ¿Se imaginan? Los dos viejitos ahí con el Isaac. Y luego va creciendo el niño y tiene como 12 años y un día a Dios se le ocurre probar a Abraham. Abraham, toma ahora a tu hijo, a Isaac, tu único, y ofrécemelo en holocausto en el lugar que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Le reclamó, pataleó, le dijo, no entiendo por qué me haces esto. Todo lo que los cristianos de hoy decimos. No dijo nada. Agarró al muchacho
Le dijo, vente, vámonos a hacer un sacrificio. Y preparó unos burritos ahí con la leña y agarró al muchacho y ahí van caminando al monte que yo te diré. Otra vez, no le decía, don, tú camina y yo te digo. Y mientras iban, Dios le dijo, aquí. Y empezó a preparar el sacrificio y el jovencito, 12 años aproximadamente tendría. Y le dice, papi, papá, aquí está la leña, ¿y dónde está el holocausto? Imagínenselo a Abraham. Yo me lo imagino así como llorando, así que no lo mirara y haciendo acá, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y acá en su mente diciendo, es que Dios me lo prometió y ahora me lo pide, no entiendo, pero si Él me lo pide, se lo doy. Dice en Hebreos que Abraham entendió que Dios de alguna manera se lo iba a regresar de entre los muertos. ¿Sabe? Eso me demuestra que Abraham tuvo una revelación que de su linaje nacería el Mesías, Jesús. Dice en Hebreos que en sentido figurado, así se lo volvió a regresar. O sea, su mente y su entendimiento espiritual estaba más allá. Él había entendido cómo, a ver, Dios me promete que va a venir de mi linaje el Mesías, luego me quita, quiere que lo mate, pues me lo va a resucitar. Él ya estaba entendiendo la resurrección de Cristo. No es una historia impresionante. Entonces dijo, sí se lo ofrezco. Y lo amarró y tomó el cuchillo y cuando lo iba a degollar, ¿usted conoce la historia? Dios le dijo a un ángel, rey, dile que se calme. Y llega el ángel y le dice, Abraham, quieto. Dice el Señor, ahora conozco que temes al Señor. Y allá un animalito trabado, Dios proveyó. Ahora, la pregunta y cierro. ¿Sentía bonito matar a su hijo? Sus emociones, que siento tu presencia, Padre. ¿Sí? No. Porque a Dios no le importa si sientes bonito o no. A Él le importa que lo obedezcas. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que nos has dado, porque sin duda tu palabra es la verdad y tu palabra nos bendice, nos edifica, pero también nos confronta, nos reprende, nos redarguye, nos exhorta. Señor, no podemos quedarnos en un estado de inmadurez, de infantilismo. Gracias por las emociones que has puesto en nuestro ser para que de alguna manera nos desahoguemos. Y aún en tu bondad, Señor, nos diste la vista para ver las cosas hermosas de la vida, el gusto para gustarlas, el tocar la piel tierna de un bebé es algo hermoso. El sentir el aire fresco en una tarde de calor es algo hermoso, el sentir, pero el Evangelio, la vida espiritual no es de los sentidos naturales, es de fe. Y aquí es donde ya debemos de hacer a un lado nuestro emocionalismo, nuestros sentimientos puramente naturales y entrar en el mundo de la fe, del sentir espiritual, del ver espiritual, del tocar espiritual. Y eso es cuando nosotros nos estás llevando a la madurez, Señor. Padre, gracias por la palabra, porque nos instruye y nos da alientos para continuar. Ahora sabemos que aunque no te sintamos o esté la tormenta y la veamos, sabemos que estás ahí por la fe. Y que cuando nos digas, nos des un mandamiento, una orden, no lo reduzcamos al sentimiento humano, sino a la obediencia. Así como Abraham, como Moisés, como muchos hombres y mujeres en la Biblia. Y así como trataste con Tomás, con Pedro, tratas con cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a crecer. Llévanos hacia la madurez. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cómo están? ¿Bien?
Pues hoy es nuestra última enseñanza sobre pues el tema que nos trajo el Señor a compartir con ustedes acerca de comprometidos con la verdad. Y estuvimos hablando en esta fin de semana sobre los verdaderos discípulos. ¿Cuántos son verdaderos discípulos? Algunos no los veo que no pudieron estar, no se me hacen sus rostros conocidos. Les recomendamos que escuchen las enseñanzas. Los que estuvieron durante la conferencia van a escuchar esto y va a tener mucho más sentido, van a tener mucho más entendimiento, porque siguieron esta miniserie de 5 enseñanzas. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de discípulos emocionales, así lo hemos titulado. Y vamos a leer en la Biblia, busquen en 1 Corintios 13, versículo 11. Discípulos emocionales. Primera Corintios 13, 11. Voy a leer, usted me sigue ahí, por favor. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a orar. Señor, te agradecemos esta tarde hermosa en que pudimos venir para reunirnos, congregarnos, para 2 propósitos. El primero es para adorarte, exaltar tus atributos, tu grandeza, tu misericordia, y nos maravillamos, Señor, del Dios que tenemos. Pero también es para que ese Dios santo y bueno, misericordioso y perdonador, nos instruyas a través de tu palabra, Señor. Danos sabiduría para explicarla y entendimiento a todos para entenderla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, está hablando de una etapa que todos los seres humanos pasamos, que es la etapa de la niñez. Y después vamos llegando a la adolescencia. ¿Cuántos se han convertido a Cristo? Y que deciden obedecer y vivir las normas del reino de Dios que está en los corazones de los que han creído. Entonces el cristianismo bíblico nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Voy a explicar esto bastante ampliamente. Nos enseña a negarnos a nosotros mismos y nos enseña a no dejarnos guiar por nuestros anhelos, por nuestros deseos, por nuestros sueños, por nuestras emociones puramente naturales. Ese siempre ha sido un problema, y lo vamos a ver cómo en la Biblia aparece también. Entonces el cristianismo nos enseña separa de una manera muy clara el emocionalismo, los sentimientos puramente humanos, los gustos humanos, con lo que es lo espiritual, los separa. Ahora bien, Dios puso en nosotros emociones. Emociones, por ejemplo, llorar es una emoción, pero tiene que haber algo que te produce el lloro, ¿no? Por ejemplo, el dolor de alguien, pues te hace llorar, eso es una emoción. El ver que alguien sufre, sientes tristeza, esa es una emoción, ¿sí? Y hay un sinfín de emociones que Dios puso en los seres humanos. Los puso para que la función de las emociones es para que de alguna manera nuestro ser se desahogue. ¿Me explico? Entre en un estado de quietud, pero eso es puramente natural. ¿Sí? El problema es que esas emociones que Dios puso ahí para relacionarlos en lo natural, las involucremos con lo espiritual, y aquí es donde empieza el problema. El cristianismo no es una religión que enfatice, fíjese, sentir cosas bonitas.
La Biblia no enseña a los cristianos a sentir cosas bonitas. Sin embargo, eso es lo que se les predica a la gente. Sienta bonito. Pero la Biblia no enseña eso. El cristianismo no es lo que enseñó Jesús, no eran enseñanzas ni siquiera para satisfacer digamos, el que nosotros veamos milagros portentosos. Para eso no está diseñado el cristianismo. No, ni siquiera para halagar el gusto ni el oído de la gente, aunque a la gente le gusta oír cosas que le gustan. Adolescencia, después a la madurez, hablando en lo físico, ¿sí? Dice que cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? Pues dicen puras cositas, ¿no? Pensaba como niño. Los niños pues nomás piensan en jugar, ¿no? Nomás piensan en ir a Disneylandia y comer hamburguesas. Dice, juzgaba como niño. ¿Cómo juzga un niño? Un padre le llama la atención, le disciplina y el niño dice, ya no me quieres. Así son los niños, ¿no? Pero luego Pablo dice que él creció, que él maduró. Dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, dejé de comportarme como un niño. Y esto habla pues de la madurez a la que él había llegado. Ahora, esto tiene un sentido espiritual, no tanto físico, aunque también lo incluye. Sin embargo, aquí tiene toda la connotación de espiritual, en sentido espiritual. Entonces la niñez es una etapa natural en todos los seres humanos. Espiritualmente también es una etapa natural, ser un niño espiritual. ¿Qué es un niño espiritual? Un recién nacido. Estamos hablando de alguien que se convierte a Cristo y que tiene un mes de nacido, pues está recién nacidito, ¿no? Después pues tiene un año, pues es un bebé todavía, ¿no? Tiene 2 años, tiene 3 años, todavía pues digamos, podemos decir que está creciendo, está en esa etapa de ir hacia la madurez. Y precisamente, fíjense, aquí es donde empieza el asunto de nuestra enseñanza, el punto principal. El cristianismo que se predica el día de hoy está centrado en satisfacer únicamente los sentidos naturales. Dios nos dio los sentidos naturales como el ver, tocar, sentir, gustar, oír, pues nos los dio con un propósito, ¿no? Para desenvolvernos y pues desarrollarnos en el mundo natural, ¿no? Yo cuando veo esa montaña que tienen ustedes aquí en Nevada, pues qué bonita, ¿no? Produce una sensación así hermosa, de belleza, ¿no? Cuando pues te llevan a esas sopas así bien ricas que Memo me invita, no, pues gusta, ¿no? Entonces, Dios nos dio los sentidos naturales para relacionarnos. Cuando los cristianos escuchan cosas como, Dios te quiere bendecir y no quiere que sufras, pues a quién no le gusta eso, ¿verdad que sí? El problema es que ese no es el mensaje central de la Biblia. En Mateo 16:24, Jesús dijo, Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos aquí? Ok, entonces también es para nosotros, ok. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo es la frase que vamos a estudiar ahora. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Significa que todos tus anhelos, todos tus deseos, todos tus sueños, todas tus emociones, tus sentimientos personales pasan a segundo término. Fíjate bien lo que dije, ¿eh? Pasan a segundo término. ¿Qué es más importante? ¿Lo que a ti te gusta o lo que Dios quiere?
¿Ven? Ahí ya pasaste a segundo término. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que tú le obedezcas o que tú sientas bonito cuando vienes a la iglesia? Es que tú le obedezcas. ¿Sí? Es que es muy sencillo el entenderlo. Ahí es donde vemos que nuestras cosas, nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, deseos, visiones, todas esas cosas que luego el yo quiere o los humanos queremos, pasan a segundo término. Por lo tanto, el gran problema del cristianismo, sobre todo del siglo pasado y de este presente siglo XXI, es que se predica un evangelio, ponga atención, centrado en los anhelos de la gente, en los deseos, en las emociones y en los sentimientos. Es decir, el ver es muy importante para muchos. Venga y vea milagros. ¿Y si no los ve, qué? El tocar, el sentir, el gustar y el oír lo que nos gusta es lo que se enseña el día de hoy en miles de iglesias. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Con el mundo natural. Y eso produce sensaciones. Nos gusta oír cosas bonitas, una música bonita, así instrumental, una flauta, ay, qué bonito, ¿no? Entonces nos gusta oír, nos gusta sentir, tocar, ver, etcétera. El problema en los cristianos es que no hemos sabido relacionarnos con lo espiritual. Las cosas, los sentidos naturales, Dios los puso allí con ese propósito de relacionarnos en lo natural. Pero en lo espiritual, ahí es donde empieza el problema. Los sentidos naturales no son, es decir, lo espiritual, que es la palabra de Dios, y Dios es espíritu, lo espiritual no está diseñado por Dios para relacionarnos nosotros en este nivel, en el nivel natural de ver, tocar, sentir, oír lo que me gusta. No, ahí es donde está el problema, porque el cristianismo que se predica el día de hoy está centrado en satisfacer no lo espiritual, sino lo sensorial, lo natural. Es así como el ver, tocar, sentir, gustar y oír. Pues es el clásico en el cristianismo de hoy, y se ha olvidado que lo más importante es formar discípulos maduros. Amén. Discípulos obedientes, discípulos hacedores de la palabra. Esto, por lo tanto, ha provocado que los cristianos de este tiempo, los discípulos de Jesús, permanezcan en un estado de inmadurez espiritual, de niñez espiritual. Pues yo veo aquí ya gente adulta, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que puede haber un hombre que tiene 30 años y seguir portándose como niño, ¿no? O mujeres también. Eso habla de una inmadurez emocional, una inmadurez natural, ¿verdad? Todos esos arranques, ay, que no me gustó, ya está tu comida. Todo eso es de un niño, ¿no? O sea, de un inmaduro. Pues si quieres, cómetela, y si no, no. Y eso es de una inmadura. Entonces, el cristianismo bíblico, fíjese lo que dije, el cristianismo bíblico es un conjunto de enseñanzas que rigen y gobiernan la vida de las personas que se convierten a Cristo.